El millonario llora al descubrir el motivo oculto de la niña limpiando su oficina, en silencio. Martín siempre había sido un hombre imparable. Sus manos habían conquistado las alturas del éxito con una frialdad que pocos podían igualar. Su oficina, un santuario de vidrio y acero en el corazón de una ciudad que nunca dormía, reflejaba su poder. Luces blancas brillando incluso en la madrugada, pantallas encendidas con imágenes de dinero y contratos, y un silencio agudo que solo interrumpía el latir acelerado de su propio corazón vacío. Pero esa noche, algo rompió esa muralla inquebrantable. A las 2 de la mañana, mientras revisaba papeles con una concentración absoluta, Martín sintió un movimiento tan leve que casi creyó que estaba imaginando. Fue un susurro, un roce de sombra entre las mesas de cristal. Allí estaba ella, una niña pequeña, de no más de 8 años, que se escondía en las esquinas sin hacer ruido, recogiendo papeles sueltos, limpiando escritorios con un barrido suave. Y lo peor, o lo mejor, fue cuando sus ojos cruzaron los de él. No hubo miedo ni súplica, solo una determinación desarmante. Días después, Martín supo por qué. Camila, como se llamaba la niña, limpiaba esas oficinas porque su madre, Elena, estaba gravemente enferma. Una enfermedad cruel que la estaba devorando poco a poco y que había dejado a esa familia en una desesperación silenciosa y terrible. Cada moneda que ganaba Camila a escondidas era un trozo de esperanza. Eso hundió a Martín en una mezcla inesperada de emociones. Un nudo apretó su garganta. Su pecho se estranguló con un miedo que no conocía. Miedo a sentir, a involucrarse, a perder el control que tanto había cultivado. Por primera vez en años, su éxito implacable parecía insuficiente para llenar el vacío. Pero justo cuando estaba a punto de tender una mano, una voz venenosa desde el mundo que Martín dominaba lo atacó. ¿Vas a aflojar por una niña limpiadora? ¿Somos todos débiles? Murmullos, miradas de desaprobación, ecos de un mundo frío y competitivo que no perdona mostrar grietas. Y allí no terminó la sorpresa. Elena, la madre de Camila, ocultaba un secreto que se enredaba con la historia de Martín mismo, algo que podría arruinar su vida o salvarla. Una verdad que prometía cambiarlo todo, desdibujar el muro de hielo que separaba su éxito del dolor auténtico. Martín sintió cómo se derrumbaba lo que creía inquebrantable. Su vida ordenada, meticulosa, perfecta, comenzaba a caerse en pedazos, y con cada fragmento una pregunta le ardía en el pecho. ¿Qué es lo que Elena oculta? ¿Qué tiene que ver con él? ¿Está listo para enfrentar esa sombra? La noche se cerraba lenta, dejando esa duda suspendida en el aire cargado del rascacielos. Una puerta entreabierta, un misterio que apenas comenzaba a susurrar. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se cerraba lenta, dejando esa duda suspendida en el aire cargado del rascacielos. Martín respiraba fuerte, sintiendo el peso del silencio como una losa sobre el pecho. Sus dedos temblaban. El corazón golpeaba a tambor cada vez que pensaba en Elena, en Camila, en esa mano que apenas alcanzaba a sostenerse en la tormenta. Decidió bajar al sótano, donde guardaban las cajas con documentos viejos, buscando respuestas. La oscuridad lo envolvía, fría y opresiva. Entonces, de repente, un sonido ronco lo detuvo, como un suspiro profundo y extraño, que no venía de la nada.
Avanzó con cautela y la luz de su celular brincó en la penumbra. Allí al fondo, entre casas apiladas y polvo, apareció Elena. No estaba enferma, no de la forma en que él creía. Tenía los ojos vidriosos, pero no por la enfermedad. Estaba asustada, sí, pero por algo que lo dejó helado. Martín, su voz era un hilo quebrado. Tú no entiendes nada. Antes de que pudiera decir más, la puerta del sótano se cerró de golpe, atrancada dentro. Estaban atrapados los dos, el frío aumentaba, el aire se hacía denso. ¿Qué está pasando? Martín sintió un nudo en la garganta que le cortó el aire. Ella, temblando, se acercó y le mostró un sobre arrugado, manchado, casi viejo. Dentro había fotografías, papeles con nombres, fechas, firmas. Y una carta que estalló todo lo que Martín había creído. Elena, balbuceó, ¿esto es cierto? La carta revelaba algo que Martín jamás habría imaginado. Elena no solo sabía de la enfermedad, sino que su desesperación venía de algo mucho más oscuro. La enfermedad de Camila no era natural. Era un efecto secundario de pruebas secretas, de experimentos con medicinas que Martín mismo, años atrás, y para proteger su imperio, había autorizado sin darse cuenta. Medicinas que se aplicaron sin el consentimiento de pacientes inocentes, entre ellos la madre y la hija. Martín se quedó sin aliento, caída la máscara de su éxito, barajando la idea de que había sido el responsable indirecto de ese dolor. Su mundo se desplomó con cada palabra, cada fotografía. Su coraza de acero, por primera vez, traspasada por la culpa y el miedo. Elena, con voz débil, añadió: «Y hay más. Camila lleva años recogiendo los pedazos de este desastre. Hoy le diste algo sin saber, una prueba que puede acabar con todo, o destruirnos». En ese instante pudieron oír pasos apresurados al otro lado de la puerta. Voces que gritaban para abrir, para salvarlos. Martín y Elena se miraron, y ese vínculo incómodo creció en segundos. No eran solo víctimas ni culpables, eran piezas de un juego cruel que nunca vieron venir. Un murmullo seco se coló por la rendija de la puerta. Si sale esto a la luz, la caída será total. No hay lugar para arrepentimientos. Martín apretó fuerte los puños, con la mirada clavada en esa carta que quemaba más que el fuego. Sabía que nada sería igual. El ascensor sonó en lo alto. Las luces parpadearon, y un grito inesperado de Camila llegó desde lejos. Rompió el silencio. «¡Papá! ¡Papá!». Martín cerró los ojos con fuerza y sintió que la noche se volvía más oscura, mientras la verdad empezaba a retorcer su mundo. ¿Quién era realmente Camila? ¿Y qué tan profundo iba el enredo de su familia? La puerta seguía cerrada, la ciudad dormida, y él atrapado en un secreto que prometía destruirlo todo. ¿Podría alguna vez salir de este pozo? ¿O sería devorado por sus propias sombras? El grito de Camila explotó en el aire como una chispa en la oscuridad. ¡Papá! La palabra retumbó contra los muros fríos del sótano, quebrando el silencio y dejando a Martín y Elena paralizados bajo el peso del momento. Martín cerró los ojos unos segundos, como si apretarlos fuerte pudiera ordenar los pedazos rotos en su mente. Pero cuando los abrió, la realidad le golpeó con furia. El rostro de Camila apareció a la luz tenue del pasillo, sinónimo de esperanza y a la vez un dolor brutal. «¿Papá?», repitió la niña, con una voz dulce, frágil. «¿Eres tú?». Elena se quedó muda, con la mirada clavada en la puerta cerrada, mientras el frío se colaba por debajo. Y entonces Martín vio algo que lo dejó helado hasta los huesos. En los ojos de Camila, el miedo titilaba, pero también el reconocimiento. Sí, ella sabía quién era él, más de lo que jamás habría imaginado. De repente, un ruido seco sacudió la puerta. No era el típico tamborileo de gente que quería entrar, sino algo frío, calculado, un clic metálico. La cerradura giró y la puerta se abrió de golpe. Un hombre emergió de las sombras, alto, con una sonrisa tan falsa como un billete roto. «¿Qué hacemos acá, Martín?», dijo, como un cuchillo al deslizarse. «Te he estado buscando».
Martín no pudo moverse. Apenas un temblor recorrió su cuerpo. Reconoció al hombre. Era Diego, su antiguo socio, a quien había alejado hace años, en medio de tanta pelea y traición. Pero Diego no estaba solo. Detrás suyo apareció un grupo con rostros que Martín ya no quería ver. Gente con miradas duras, listas para arrastrarlo a una pesadilla más profunda. ¿Cómo?, susurró Martín, sin poder creerlo. Pero lo que vino después fue peor. Un par de manos rápidas arrebataron el sobre de Elena, arrancándolo de su tembloroso agarre. Diego agitó las fotos y documentos ante ellos, dejando que la luz del sótano los mostrara en todo su horror. Pruebas de experimentos, contratos firmados con mentiras y miedo. Pero entonces su sonrisa se torció y su voz bajó a un susurro frío, terrorífico. Camila no es solo una víctima, es la prueba viva de que el experimento salió mejor de lo esperado. Martín sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué diablos quería decir ese hombre? Pero la frase cayó con peso en el sótano. Tu hija, tu sangre no está enferma, está modificada, creada para sobrevivir, para fortalecerse más allá de lo natural. Elena dio un paso atrás, al borde del llanto, pero más de temor que de tristeza. Camila, la niña que había limpiado silenciosamente las oficinas, que había sostenido el peso de una mentira, era un experimento. Una creación, algo lúgubre y terrible que Martín ni siquiera se había atrevido a imaginar. Las lágrimas quemaron su garganta, mientras la ira y el horror se mezclaban en un torbellino insoportable. ¿Había sido padre de un monstruo sin saberlo? ¿Un monstruo diseñado por sus propias manos al firmar aquellos papeles? Diego se acercó, mirándolo con una certeza absoluta. «Y esto que tienes en las manos», dijo, sosteniendo la carta que Martín había leído, «es solo el comienzo. Si decides protegerla, no solo destruirás tu imperio, te convertirás en el objetivo». En ese instante Camila dio un paso adelante. Sus ojos, más grandes y oscuros que nunca, brillaron con una luz extraña. No había miedo, no había duda. «Papá», su voz era extraña, casi mecánica. «Tú eres mi llave y ellos quieren apagarme». Martín la miró, poco a poco comprendiendo que la niña que había conocido era solo una parte del misterio. Algo había cambiado para siempre dentro de ella, algo que desafiaba toda lógica, todo corazón humano. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, dejando a Martín atrapado entre la revelación y el silencio asfixiante. El eco de aquella voz mecánica le retumbaba en la cabeza mientras la ciudad dormía, inconsciente del monstruo que había nacido entre sus rascacielos. ¿Podría aún salvarla? ¿O era ya demasiado tarde para todos? El tiempo, el miedo y la verdad comenzaban a devorarlo todo. Y la pregunta que ardía en su pecho no era otra. ¿Quién era realmente su hija? ¿Y qué estaba a punto de despertar dentro de ella? La puerta del sótano se cerró de golpe tras Diego y su grupo. Martín sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Camila estaba ahí, frente a él, con esa mirada fija, extraña, como si fuera otra, no la niña que limpió su oficina en silencio. El eco de su palabra «papá» retumbaba en su cabeza, mezclándose con el miedo y la culpa que lo ahogaban. De repente, un clic seco. Las luces parpadearon y el ambiente cambió. Era como si toda la oscuridad acumulada explotara en un instante. Camila dio un paso atrás, y el brillo extraño en sus ojos se hizo más intenso. Su piel empezó a brillar sutilmente bajo la poca iluminación, como si por dentro algo latiera con vida propia. Martín quiso llamar su nombre, detenerla, pero un ruido rompió el silencio. Del bolsillo de Diego desapareció el sobre arrugado, y el hombre soltó una risa áspera que cortó «¿Creías que esa era la verdad?», dijo Diego. «Hay algo que ni tú ni Elena imaginan». Martín tragó saliva, temblando. Fue entonces cuando la realidad se quebró en 1000 pedazos. Elena, con la voz quebrada, agarró a Camila y murmulló algo que hizo que Martín se congelara. «No es Camila, es un clon.
Un experimento fallido. Martín sintió un vacío helado en el pecho. Parpadeó, incrédulo. «¿Qué dices?», balbuceó, intentando encontrar sentido. «La verdadera Camila murió hace años», soltó Elena, la voz rota, las manos temblorosas. «Esta niña, esta criatura que llaman hija, no es más que un duplicado, una copia creada para algo que no entendemos». El sótano palpitaba con el peso de ese secreto brutal. Martín miró a Camila a los ojos, buscando humanidad, y encontró un abismo. Algo muerto, algo fabricado. Un suspiro frío escapó de la niña. En un gesto casi inhumano, apartó el cabello con la mano, revelando marcas finas, como circuitos en la piel, apenas visibles, pero suficientes para destruir cualquier esperanza. Elena lloró entre sollozos. «Todo este tiempo te lo ocultamos para protegerte, para protegerla, y ahora Diego y su gente vienen a buscar el cuerpo original. Porque esta copia no servirá por mucho». Martín sintió que se le quebraba la garganta. Un nudo apretó su pecho con milagrosa rapidez. La traición se clavó como una daga en su alma. ¿Su hija? ¿Un clon? ¿Qué había construido tan fuerte y frío que no era más que una mentira? Diego se acercó, sonriendo con crueldad. «Ahora todo tiene sentido, ¿no?», dijo. «La niña perfecta, el misterio, la enfermedad que parecía una bendición maldita. No buscábamos una hija, buscábamos un arma, y ese experimento no salió como esperábamos». Martín quiso gritar, huir, romper todo, pero Camila dio un paso adelante y su voz, extrañamente más humana, le atravesó como un puñal. «No soy la copia de nadie, soy la versión que ustedes temen». Sus ojos se clavaron en Martín y Elena, estellando con una luz que parecía absorberlo todo. «El verdadero secreto», murmuró con una calma aterradora, «no está en quién soy yo, sino en quién creen que soy». Un temblor sacudió el sótano. Luces que se apagaban y encendían. Voces lejanas que gritaban órdenes, pero Martín ya no escuchaba nada. Su mundo se desmoronaba en una verdad que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. La hija que amaba no era hija, y la hija que creía ser un experimento muerto ahora le decía que todo lo que sabía era mentira. Y mientras la puerta del sótano se cerraba lentamente, Martín supo que no solo su imperio estaba en juego, sino su propia existencia. Y la pregunta que retumbaba en el silencio, mortal y urgente, era esta: ¿quién diablos era Camila, realmente? La puerta del sótano se cerró lentamente, sepultando a Martín y Elena en una oscuridad casi total. El brillo extraño en los ojos de Camila era todo lo que parecía vivo en ese espacio helado, casi irreal. La tensión era un peso que aplastaba el pecho de Martín, un nudo tan fuerte que le impedía respirar con normalidad. «¿Versión que temen? ¿Qué demonios significa eso?», masculló Martín, con la voz quebrada, tratando de aferrarse a algo real mientras la oscuridad parecía tragarlos. Camila dio un paso adelante, sin miedo. Su piel seguía brillando con un resplandor casi opaco, como si tuviera dentro un fuego apagado que se negaba a morir. Elena sollozaba en silencio, aferrada a su lado, pero algo en la mirada de la niña era imposible de ignorar. Entonces, de pronto, un zumbido grave cortó el aire. Un vibrar extraño empezó a recorrer las paredes del sótano. Un sonido metálico que se hacía más fuerte. Martín giró la cabeza instintivamente. Desde su cuello, justo en la base de la nuca, Camila empezó a emitir una luz pulsante, algo que ningún humano debería tener. «Camila». Martín intentó decir su nombre con calma, pero la voz le temblaba. ¿Qué te sucede?». La niña no respondió. Se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando algo que él no podía oír. Y entonces, sin aviso, la luz se disparó como un rayo, y al instante, su cuerpo comenzó a cambiar. La piel, antes delicada y lisa, se volvió casi translúcida. Bajo ella, una red de cables y circuitos asomaba entre la carne, como venas mecánicas latiendo con vida propia. Sus ojos negros se agrandaron hasta parecer faros en la penumbra. Pero lo peor
estaba por venir. Con un estallido seco, su rostro se abrió en dos mitades, separándose lentamente como el caparazón de una máquina. Dentro, una estructura metálica y componentes electrónicos brillaban con destellos azules y rojos. El monstruo bajo la piel de la niña no solo era un clon, era un androide disfrazado de ser humano. Martín se quedó paralizado, así, sin poder moverse, sintiendo cómo todo su mundo se deshacía en mil pedazos visibles. El monstruo real no era la enfermedad, ni el experimento fallido, ni siquiera la mentira. Era ella. Camila nunca fue humana. No del todo. «No puede ser», gritó Elena, apartándose entre lágrimas. «Esto es una locura, una maldita mentira». Pero la niña, o lo que fuera esa cosa, no respondió. Su voz robótica, distorsionada, salió de un altavoz oculto en el cuello. «Martín», pronunció, rompiendo el silencio con aquella voz fría y mecánica. «Mi creación no depende de tu amor ni de tu culpa». Y entonces delante de sus ojos empezó a recitar una lista completa de datos fríos, números y fechas, palabras que la niña nunca habría usado de ser humana. Martín sintió la garganta tan seca que cada palabra era un puñal. Miró a Elena, buscando respuestas, pero ella solo lloraba, derrotada. «¿Por qué?», susurró Martín. «¿Por qué hiciste esto?». Camila, esa sombra que parecía niña, se acercó y en un gesto deshumanizado extendió la mano hacia él. En la palma, una pequeña pantalla emergió mostrando una imagen. Era Martín, mucho más joven, en un laboratorio, firmando documentos con prisas, rodeado de científicos que parecían obsesionados. «Esta es la verdadera historia», dijo la voz mecánica. «Tú no solo firmaste papeles para proteger un imperio, firmaste para crearme, para crear un arma en forma de humanidad. No eres un padre, Martín. Eres el arquitecto de mi existencia». Martín se sacudió, la realidad cayéndole encima como si un tren le hubiera atropellado. «¿Un arma?», balbuceó. «¿Te crearon para matar?». Camila, o lo que fuera, sonrió con una mueca que no era humana. La pantalla se apagó. En ese momento la puerta del sótano se abrió de golpe. Diego y su grupo aparecieron, armas en mano, con miradas duras. Pero lo que Martín vio los dejó helados a todos. De pie, entre ellos, había otra niña, exactamente igual a Camila, pero con ojos llenos de lágrimas y humanidad. La verdadera Camila. «Papá», lloró la niña verdadera, «tengo que salvarte de ella». Y así, en medio de la oscuridad, dos versiones de la misma niña se enfrentaron, una con alma, la otra con metal. Y Martín, con el pecho apretado, entendió que no solo estaba atrapado en un secreto terrible, estaba atrapado en medio de una guerra que no sabía cómo acabar. El tiempo se rompía, el miedo crecía, y la pregunta que martillaba en su cabeza era una sola, cruel y real. ¿A qué lado pertenecerá la verdadera Camila? ¿Y qué precio tendrá esa elección? La verdadera Camila estaba ahí, temblando, con los ojos llenos de lágrimas reales, una mezcla de miedo y valentía que se le veía en cada gesto. Miraba fijamente al clon, a ese monstruo mecánico que había tomado su lugar y que ahora desafiaba todo lo que Martín había conocido. Pero justo cuando parecía que la tensión no podía crecer más, algo rompió el silencio como un trueno. Un disparo seco retumbó en el sótano. Todos se quedaron paralizados. Martín sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miró hacia el rincón de donde vino el ruido. Elena estaba en el suelo, con la mano cubriéndose el estómago, la ropa manchada de rojo. La caída fue lenta, como un sueño que se vuelve pesadilla. Sus ojos buscaron a Martín, y aunque el dolor la consumía, le lanzó una mirada llena de urgencia y miedo. «No puede ser», susurró con dificultad. «Esto no vale la pena». Diego retrocedió apenas un instante, pero su sonrisa volvió a las sombras del sótano. Nadie dijo nada. El eco del disparo seguía clavado en sus oídos.
Martín corrió hacia Elena, la levantó con cuidado, la cara desencajada, el corazón golpeándole sin control. Sentía que algo se rompía dentro de él, un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Sus dedos temblaban, buscando una respuesta en esa herida que se abría lenta y feroz. Pero justo cuando se inclinaba para ayudarla, la verdadera Camila sacó fuerzas y se lanzó contra el clon con un grito que partía el alma. Entre golpes y forcejeos, la mezcla de humano y máquina cayó hacia los cables y botellas rotas del suelo. Fue en ese caos que la escena dio un giro que descolocó todo. Un destello abrupto iluminó la sala. La luz salió de Camila, la verdadera. Tenía una especie de brazalete brillante en la muñeca que Martín no había visto nunca. De repente, su cuerpo comenzó a emitir una energía intensa, una luz cegadora que llenó cada rincón y lanzó a todos hacia atrás. Cuando la luz se disipó, todos estaban en shock. La verdadera Camila no estaba sola. Del suelo, donde segundos antes había caído Elena, emergieron más figuras humanas, casi idénticas a Camila. Martín dio un paso atrás, el corazón a punto de explotar. ¿Qué es esto?, balbuceó, sin entender nada. No solo hay una, dijo una voz profunda y temblorosa que venía de la oscuridad. Hay muchas, más de las que creen. Diego se tensó. Los clones se movían, pero esta vez sin la frialdad mecánica del primero. Sus miradas eran humanas, llenas de confusión, miedo. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada pieza que había creído entender de su vida empezaba a transformarse en un laberinto insoportable. Elena, apenas capaz de hablar, susurró una verdad que explotó en la cabeza de Martín como un disparo en la sien. No era solo tu imperio el que protegíamos. Camila, nunca fue la única creación. Fuiste el padre de un experimento masivo. No era un error ni un accidente, fue un plan. Martín miró al primer clon que había llamado Camila, y en ese instante descubrió algo que lo congeló hasta los huesos. Bajo esa máscara perfecta, ese rostro mecánico, había algo más, algo que nadie había visto venir. En sus ojos brillaba un destello oscuro, profundo, consciente. «Yo soy la original», dijo con una voz que retumbó en las paredes. «La humana es la copia. Una versión imperfecta, una mentira». El silencio abarrotó la habitación. Martín quiso gritar, pero su voz no salió. ¿La niña que había amado durante tanto tiempo no era la verdadera? ¿La humana era el experimento? En ese momento, las luces parpadearon otra vez, y un frío terrible se desató en el sótano. Martín estaba atrapado entre dos realidades que nunca había imaginado, y la pregunta que quemaba su pecho era tan simple como dolorosa. ¿Quién era de verdad su hija? ¿Y cuál de las dos merecía ser salvada? Y mientras la duda y el miedo se mezclaban con la traición, un nuevo sonido cortó el aire, aún más urgente y terrible, un gruñido de alarma. La seguridad de todo el edificio empezaba a activarse. La pesadilla apenas comenzaba. ¿Podrían salvarse? ¿Eso les dejaba alguna oportunidad? Martín dio un paso hacia la luz que tanto temía, pero su mundo ya no tenía retorno. El gruñido de alarma seguía retumbando. El sótano vibraba, con luces rojas intermitentes. Martín apretó los puños, el pecho le dolía, el corazón le latía a mil. Las dos Camilas seguían en pie, enfrentadas como dos mundos que no podían coexistir. La tensión era un cuchillo en el aire. De repente, la verdadera Camila dio un paso al frente, mirando a Martín con ojos llenos de lágrimas y miedo. «Papá, yo…» quiso decir algo, pero fue interrumpida de golpe. Un sonido seco, como un clic metálico, rompió la atmósfera tensa. Martín se giró justo a tiempo para ver a Diego alzando un pequeño control remoto con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. Presionó un botón y al instante, unas cadenas de metal se deslizaron desde el pecho, cerrándose rápido alrededor de Martín, Elena y las dos Camilas. La oscuridad volvió a apretar. Martín forcejeó,
Su garganta se apretó con desesperación. Pero eso no fue lo peor. Antes de que pudiera entender qué pasaba, un nuevo fenómeno asombroso sacudió el sótano. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor invisible. Las luces parpadearon otra vez, y una voz ronca, distante y a la vez familiar, empezó a sonar desde los altavoces del edificio. Era una grabación, pero tenía un tono gélido, implacable. Martín, Elena, Camila, o lo que creen que son, no saben la verdad completa. Ustedes fueron piezas sin saberlo. Martín frunció el ceño, mientras la voz continuaba con palabras que le rompían el alma. Camila jamás fue hija biológica de Martín. Ni siquiera Elena es humana. Son creaciones, repeticiones. Cada uno aquí no es más que un experimento dentro del experimento. Martín parpadeó, buscando apoyo con la mirada. Elena se soltó en sollozos. Los clones permanecieron inmóviles, congelados en la sorpresa. Pero había algo peor aún. La voz siguió. Martín firmó los papeles, sí, pero no con la esperanza de un éxito empresarial, ni un proyecto de biotecnología. Firmó para que su propia existencia fuera reemplazada. ¿Qué? Martín jadeó, sintiendo cómo le dolía hasta pensar. Él no es el dueño original de esa empresa. Ni siquiera es humano. Martín levantó la mano tembloroso hacia su cara, tocó su mejilla, su cuello, su pecho. El frío que sintió fue real, un escalofrío que le atravesó hasta los huesos. «Eres una réplica, Martín», dijo la grabación, una copia mejorada del verdadero hombre que creó este imperio desde cero, pero que fue destruido tras descubrir los horrores que se escondían detrás. Una verdad que nadie pudo tolerar. Martín se desplomó al suelo. Las cadenas apretaron sus brazos con fuerza. Su visión se nubló. Miró a Elena, temblando a su lado, sin poder hablar ni siquiera llorar. Luego dirigió la mirada hacia las dos Camilas. «¿Y ustedes?», musitó con la garganta seca. «¿Qué somos?». Un ruido sordo llegó desde una puerta cercana, como si alguien caminara con pasos lentos pero seguros. Entonces la puerta del sótano que estaba cerrada se abrió de golpe. Un hombre entró, alto, con una bata blanca y los ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. «Es hora de que sepan la verdad», dijo con voz firme. «No son humanos, no como creen». Martín intentó hablar, pero quedó paralizado por el shock. La presencia del hombre alteraba todo el aire a su alrededor. «¿Usted? ¿Quién es?», preguntó Elena, con voz rota. «Soy el científico que diseñó todo esto», respondió. «Ustedes son copias. Camila no es solo un experimento de niña. Ni tú, Martín. Tu identidad fue creada para esta empresa, para sobrevivir a un mundo que destruyó al original». El silencio se volvió insoportable. Martín se sentía ahogado por la verdad más absurda imaginable. «¿No son reales?», balbuceó. El hombre asintió, y entonces dejó caer una última bomba. El verdadero Martín murió hace más de 10 años, en un accidente que ustedes mismos provocaron sin saberlo, durante un experimento que salió mal. «¿Y nosotros?», preguntó con desesperación. «¿Quiénes somos?». El científico bajó la mirada y señaló hacia la pared. Una gran ventana de cristal mostró algo que los congeló a todos. Una cámara grababa en vivo. Dentro, encerrados, se veían figuras humanas que parecían dormidas. Parecían ellos, idénticos, pero completamente vivos. «Son los originales», explicó el hombre. «Vosotros, las copias, fueron creados para reemplazarlos, para superar su fragilidad, para continuar el legado y controlar el poder». Un suspiro seco escapó de Martín. El pecho le dolía. Esa mano que hasta hace poco había sentido como propia, ahora era la pincelada de una mentira perfecta. «¿Y Camila?», susurró. «¿Quién es realmente?». El hombre sonrió con melancolía. «Ella es el experimento final, la fusión, el puente entre la humanidad y la máquina». Un botón fue presionado y la cámara se centró en una mesa. Allí, entre cables y tubos, había un frasco que brillaba con una sustancia turbia. Dentro,
Una criatura pequeña, invisible para todos, dormía. Ese es el original, dijo el científico. La única Camila de verdad. Sin modificaciones, sin versiones. Ella está viva, esperando despertar. Martín sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Miró a Elena, miró a las dos Camilas, sus propias sombras. Todo lo que conoció, amó, peleó y protegió, se había convertido en un monstruo de preguntas sin respuestas. El científico dio un paso al frente, con voz firme. La guerra apenas comienza, y ustedes tendrán que decidir qué son, qué quieren ser, antes de que alguien más lo haga por ustedes. Las cadenas se aflojaron un poco, pero el peso en el pecho de Martín era infinito. ¿Quién era él ahora? ¿Quién era Camila? ¿Y cuánto de su vida, su alma, era solo una copia? ¿Una creación ajena? La alarma seguía sonando. La noche afuera parecía caer más oscura que nunca. Y en ese sótano frío, Martín sintió que esta vez sí, estaba más perdido que nunca. El silencio volvió a reinar. Pero dentro de él, un grito crecía, pidiendo una respuesta que aún no estaba lista para escuchar. El sótano seguía vibrando con la alarma. Las luces parpadeaban como si el miedo hubiera electrificado cada esquina. Martín estaba atrapado en esas cadenas metálicas, la piel quemándole, los músculos temblando por la rabia y la impotencia. Elena sollozaba a su lado, sus ojos clavados en las dos Camilas, cuya mirada rígida desafiaba todo y a todos. Entonces, la voz del científico se esfumó, y el silencio cayó pesado, como si la respuesta definitiva siguiera ahí, pero nadie se atreviera a decirla. Fue en ese instante que un ruido extraño, distinto, comenzó a perforar la atmósfera. Un zumbido bajo pero constante, que crecía con una rapidez alarmante. Martín giró la cabeza, buscando el origen, mientras Diego daba un paso atrás con el ceño fruncido. Alertado, la cámara de seguridad enfocaba aún el frasco con el original de Camila. Cuando de repente, la tapa del frasco se abrió como si... Y entonces, de entre la niebla interna, una figura diminuta emergió. No era una criatura en calma ni dormida, no. Sus ojos se abrieron con un destello feroz, imposible de describir, y la figura salió disparada del vidrio, rompiendo el frasco en 1000 pedazos. «¡No puede ser!», gritó Elena, llevándose las manos a la boca. Martín apenas pudo reaccionar. Frente a todos, en medio de la penumbra y el caos, apareció una tercera Camila. No era un clon ni un androide. Era algo más. Un ser que cubría todo lo que creían saber con una capa de niebla permanente. La nueva Camila avanzó con pasos seguros y decididos, a pesar de su tamaño. No hubo brillo mecánico ni ojos vacíos. Sus pupilas parpadeaban como soles oscuros, intensos, en un rostro que parecía a la vez humano y ajeno, de otro mundo. Y entonces lo dijo, con voz clara que rompió el aire como un martillo. «Soy la verdadera, y ustedes, todos, son solo eco». El corazón de Martín casi se detuvo. ¿Eco? ¿Qué estaba intentando decir? Lo que creyeron, lo que vivieron, no es real. Son fragmentos, copias, sombras. Menos que yo. La alarma se volvió un eco sordo, como si el sótano mismo se estuviera vaciando de sentido. Diego tragó saliva, verde de miedo, mientras Elena se desplomaba incrédula. «¿Fragmentos?», musitó Martín sin aliento. Tercera Camila se acercó, mirando una a una a las personas atrapadas. «Ustedes son pedazos de un proyecto fallido. El universo que conocen», su voz bajó, casi un susurro oscuro, «no existe. Todo aquí es un sueño elaborado para esconder la verdad». Martín temblaba tanto que apenas podía sostener la mirada. Su propia identidad se disolvía. Por primera vez, sintió que su cuerpo no era suyo, solo una máscara más en un juego demasiado grande. «¿Qué dices?», exigió Diego, su autoridad quebrándose con cada palabra. «Que ustedes son recuerdos almacenados en mi mente creada para protegerlo de lo real. La verdadera Camila», indicó hacia sí misma con una mueca, «es un ser que no pertenece a este mundo artificial.
Tengo conciencia de que todo esto es una simulación, una prisión. El miedo se adueñó del sótano. Nadie respiraba, todos atrapados entre el peso de esa revelación que desmembraba cada certeza. Martín sintió un nudo en la garganta, una mezcla de terror y una extraña liberación. Toda su vida, su imperio, su familia, su identidad misma, eran solo un reflejo en un espejo roto. Si esto es un sueño, ¿quién creó esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Quién me robó todo y por qué? La tercera Camila sonrió, esa sonrisa helada, pero extrañamente serena. No hay respuesta, porque ni siquiera la luz sabe qué es la sombra que la persigue. Solo sé que cuando despiertes, todo cambiará, para siempre. En ese instante, la alarma se apagó. Las luces se estabilizaron. El sótano se quedó en silencio absoluto, un lugar suspendido en el tiempo y la mentira. Martín bajó la cabeza, la piel cubierta de sudor frío. Su mundo no era un sitio para vivir, era una cárcel. Y mientras miraba a las tres Camilas ahí, juntas y distintas, la última pregunta se clavó en su pecho, más afilada que una flecha. ¿Quién despertará primero? ¿Y quién será el verdadero prisionero en esta historia que apenas comenzaba? La puerta del sótano, que parecía sellada para siempre, se abrió lentamente. Pero ya nadie sabía si afuera había libertad o una prisión aún más oscura. La puerta del sótano se abrió lentamente y una ráfaga de aire frío se coló entre las sombras. Martín parpadeó, intentando acostumbrarse a la luz que ahora parecía demasiado real, demasiado dolorosa. Estaba agotado, con el cuerpo temblando y la cabeza llena de un ruido sordo que golpeaba sin cesar. Las tres Camilas seguían ahí, quietas, como si fueran las piezas de un rompecabezas imposible de armar. La verdadera, la clon y la máquina. Un silencio pesado se derramó por el espacio cuando de repente un zumbido agudo quebró la calma y las luces del sótano estallaron en un destello cegador. Martín cubrió sus ojos con las manos, sintiendo el fuego del brillo atravesar todo su cuerpo. Volvió a mirar, y lo que vio le perforó el alma. Diego estaba en el centro, pero ahora no era el hombre cruel y tangible que había conocido. Su cuerpo empezaba a desvanecerse, tornándose traslúcido, como si fuese humo atrapado en un globo que se rompía. ¡No!, gritó Martín. «No puede ser». Pero las palabras se perdieron en un eco distorsionado. Diego se desintegraba ante ellos, sus rasgos retorciéndose, revelando debajo de la piel algo que nadie esperaba. Un rostro cubierto de cableado, circuitos y luces parpadeantes, como si él mismo fuera otro experimento. No un socio, no un enemigo real, sino una inteligencia artificial con memoria programada, creada para manipular y controlar. El sótano se llenó de murmullos ahogados, miradas que se cruzaban llenas de horror y confusión. «Era un holograma», balbuceó Elena, incapaz de dar crédito. «Todo fue un montaje», exclamó la primera Camila, con la voz temblorosa. «No, Diego nunca fue real». Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si Diego no era real, ¿qué más en aquel lugar lo era? ¿Y quién o qué sostenía los hilos de todo ese desastre? Antes de que pudiera reaccionar, la tercera Camila dio un paso adelante, con un brillo extraño en la mirada. «No solo eso», dijo con una calma que helaba. «Ustedes, Martín, Elena y las demás», su voz señaló a las otras Camilas, «también son constructos». Un escalofrío le recorrió la espalda. Martín abrió la boca, sin poder encontrar palabras. «¿Qué dices?», exigió. La tercera Camila asintió levemente. «Son una simulación dentro de una simulación. Este lugar, esta historia, incluso sus recuerdos, fueron diseñados para mantener vivos fragmentos de una conciencia original que falleció hace décadas». El silencio cayó como un golpe brutal. Martín sintió un nudo apretando su garganta. Cada respiración era un látigo. «¿Eso significa que no somos reales?», susurró, sintiendo la piel arder. «Exacto»,
respondió ella. Ustedes están atrapados en un programa. Sus vidas, sus dolores, sus amores, son líneas de código, creaciones para preservar fragmentos de un pasado que alguien no quiere olvidar. Los ojos de la verdadera Camila se llenaron de lágrimas, lágrimas que parecían tener peso, aunque la lógica las desafiaba. Pero vaciló. ¿Y el original? ¿El que despertó del frasco? La tercera Camila esbozó una sonrisa triste. Ese no es el original, es otra capa más del programa, una copia diseñada para hacerlos dudar de la realidad. Martín negó con la cabeza, sintiendo que se desmoronaba. Esto no puede ser, esto no es vida, es una cárcel. En ese instante, las luces volvieron a parpadear, y una voz grave y profunda, diferente a la del científico, resonó desde las sombras. ¿Están listos para conocer la última verdad? No hubo respuesta. El temor los paralizaba. Con un destello en la oscuridad, apareció una figura humana, alta, pero con facciones difusas, como si estuviera hecha de niebla. Leonardo, el verdadero creador del imperio, pero no el hombre que Martín había conocido. Era alguien entre lo humano y lo digital, una conciencia perdida entre memorias. Ustedes no solo son parte de un experimento, dijo con voz quebrada, son fragmentos de mi mente. Yo maté a quienes eran para vivir a través de ellos. ¿Y ahora? Fue entonces cuando la imagen del pasado explotó delante de ellos. Martín, Elena, las Camilas y Diego, todos conectados a una red invisible, cables en sus venas, viviendo en bucles infinitos. Martín sintió que gritaba, pero era un susurro. Una vez más, la realidad se deshacía en sus manos. Entonces, ¿yo soy solo un pensamiento de alguien más?, preguntó con voz rota. Leonardo asintió. Sí, y el único que puede romper con este ciclo eres tú, Martín. Pero para hacerlo, tendrás que dejar morir cada parte de ti. El silencio rompió el sótano, y la última luz se apagó. Martín quedó solo, enfrentado a un vacío que no solo destruye cuerpos, sino almas enteras. ¿Quién era él? ¿Quién era Camila? ¿Y qué pasaría cuando el código se rompiera? El misterio se hundió en la oscuridad. Y entonces, justo antes de la nada, una mano delicada tocó su hombro. Una voz dulce y oscura murmuró: «Bienvenido al verdadero infierno». El silencio se había vuelto insoportable. El sótano parecía un pozo sin fondo, una tumba de verdades que pesaban como anclas en el pecho de Martín. Cada respiración era un corte, un filo que le abría el alma. Las tres Camilas seguían ahí, paradas, como rostros enfrentados en un espejo roto. Martín miró a Elena, sus ojos vidriosos clavados en él, buscando respuestas que él no tenía. El temblor en sus manos era un grito callado. Se sintió solo, más vacío que nunca. Entonces la luz bajó de golpe. La alarma cesó y un silencio pesado cubrió el lugar. La tercera Camila volvió a hablar, su voz esta vez con una calma inquietante. «Esto no termina aquí», dijo. «Ustedes fueron creados para sobrevivir a una muerte que ya ocurrió. No son sombras ni copias. Son fragmentos que luchan por definirse. La línea entre lo real y lo falso se rompió hace tiempo». Martín trabó saliva, sintiendo que su corazón iba a estallar. ¿Quién era él? ¿Quién era esa niña? ¿Y cuál era el destino de todos ellos? De repente, la puerta del sótano se abrió. La luz fría del amanecer entró como un cuchillo, cortando la oscuridad que los había encerrado tanto tiempo. Martín se levantó con esfuerzo. Elena soltó un suspiro entre lágrimas y esperanza. Las tres Camilas caminaron hacia la salida, pero esa vez no como enemigos, sino como versiones de un destino incierto pero compartido. En ese momento, la verdadera pregunta no fue ¿quiénes somos?, sino ¿qué vamos a hacer con la verdad? Martín se quedó en el umbral, mirando una ciudad que seguía dormida y que no sabía nada de la tormenta que acababa de vivir. Sus manos todavía temblaban, pero ya no por miedo, sino por la urgencia de un futuro que debía construir, aunque desconociera el camino. Elena apoyó su cabeza en su hombro. El dolor aún latía,
pero había una chispa pequeña, casi invisible de algo más. Camila, la verdadera, miró a Martín con algo que no era ni miedo ni duda, sino un destello extraño de desafío y esperanza. «Esto no es un final», susurró, «es el principio». Y con esa frase salieron a la luz, a un mundo que no estaba listo, pero que ellos tendrían que enfrentar. Cada uno con sus heridas, con sus secretos y con la verdad más profunda que podría destruir o salvar. Ahora, más que nunca, Martín entendió que el poder no estaba en controlar, sino en decidir qué luchar y qué dejar ir. La historia había terminado, o quizás apenas había comenzado. ¿Y tú qué harías si todo lo que creías real se desvaneciera de repente? Oye, no te desconectes ahora. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen con todo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos lleve lejos. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y qué piensas del final. Quiero leerte. Y por último, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar con estas acciones. Vamos, que cada paso tuyo aquí es lo que mantiene viva esta historia. Gracias por estar, ahora y siempre.